Mis amados, mi nombre es María Hernández y hoy voy a hablar de un tema que es en Primera de Timoteo 4, pero también les voy a hablar de algo que se llama interpretación bíblica, porque en el pasaje de Primera de Timoteo 3 nos hablaba Pablo de aquellas cosas quienes podían ser como pastorear la iglesia del Señor. Y entonces yo les decía en esa ocasión que ahí decía que eran los hombres, pero también era algo circunstancial, porque los hombres en esa época eran los que podían hacer las cosas, ¿cierto? Porque las mujeres, esa escritura es de hace 2000 años atrás. Y recordemos, solamente en 1960, 1970 en Colombia se empezó a implementar el derecho al voto en la mujer. O sea, la mujer antes no tenía voz y voto, imagínate. O sea, después de tantos años es que la mujer pudo tener, hasta hace poquito, las mujeres podemos podemos votar, podemos elegir. Antes no teníamos esa voz, ¿sí? No éramos tratadas con igualdad, ¿sí? Entonces, en ese contexto, eran las circunstancias, entonces, para no hacer que fuera tan difícil la predicación y que los hombres de pronto no iban a aceptar a una mujer, por eso se decía que fueran los hombres. Sin embargo, podemos ver que Aquila y Priscila tenían ellos una iglesia, o sea, eran una pareja de esposos y ellos tenían una iglesia. Entonces, lo que yo quiero con esto, mis amados, es explicarles que la Biblia tiene trata diferentes cosas, mis amados. O sea, tenemos que leer la Biblia, darle una excelente interpretación, darle la mejor interpretación posible eh, a la escritura, ¿ok? Y para eso tenemos que mirar algo de interpretación bíblica. Entonces, estas son las cosas que yo encontré para interpretar la Biblia y se las quiero como pasar. Los invito a que vean la transmisión en YouTube, en mis canales, porque a veces en TikTok se me va muy rápido la señal. He visto que como en YouTube como que se graba más fácil que en TikTok. Entonces los invito, si de pronto se cae por acá, para que vayan a mi canal de YouTube porque estoy transmitiendo en directo en los dos. Bueno, vamos a entregar ese tiempo a Dios. Padre, yo te doy gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia y tu justicia. Te pido que te glorifiques hoy por medio de esta palabra, Señor, que es un tema complejo, complicado, pero que sea tu Santo Espíritu tomando control. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces primero así 40, voy a hablarles de interpretación bíblica, para después pasar a leer 1 Timoteo 4. Bueno, estos son mis canales de contacto. Dios. Bueno, mis canales de contacto son en TikTok, @adasa, @adasa.predicaciones, en YouTube, adasa-g2j, y mi contacto de correo es adasa.predicaciones@gmail.com. Ok, entonces vamos a hablar de interpretación bíblica. Entonces hay que clasificar. Siempre que leamos algo en la Biblia tenemos que clasificarlo en estas 5 cosas que yo encontré como importantes. Primero hay que mirar si es un mandamiento, una norma o es circunstancial. ¿Cierto? Hay algo que son mandamientos, que son normas, y hay cosas que no son ni mandamientos ni normas, sino que es algo circunstancial, que es por el tiempo. ¿Ok? Segundo, hay que mirar si es algo simbólico o es literal. Lo tercero que hay que mirar es si hace parte de la ley o de la gracia. Eso también hay que mirarlo. Y lo cuarto, si es una ley perfeccionada o una ley vigente. O sea, hay leyes que fueron perfeccionadas y hay leyes que quedaron vigentes. Sobre todo la ley perfeccionada, mis amados, es la ley de los judíos, generalmente es vigente, la mayoría, excepto la de los sacrificios. Esa ley de los sacrificios, ellos no pueden hacer sacrificios.
o sea, ofrecer animales, porque ellos no tienen templo y nunca van a tener templo, porque Dios abolió los sacrificios cuando vino Cristo, ya se cumplieron todos los sacrificios, entonces la ley fue perfeccionada en Cristo. Cristo es nuestro sacrificio, tanto para los judíos como para nosotros los gentiles. Entonces, muchas leyes judías quedaron vigentes, porque la ley generalmente es judía. Muchas leyes judías eh, no solamente, y se perfeccionan en qué, en nosotros. Por ejemplo, muchas leyes judías en nosotros, ay Jesús, en nosotros fueron perfeccionadas. ¿En qué sentido? Ahorita les explico. ¿Qué es perfeccionado? O sea, toda la ley tiene una contraparte de perfección en nosotros, aunque sea una ley judía. Tenemos que encontrarle la aplicación para nosotros, ¿ok? Bueno, eh, no voy a poder. Bueno, entonces empecemos con esta parte. Ok. Bueno, entonces primero hay que mirar si es un mandamiento, una norma o es algo circunstancial. No es ni mandamiento ni norma, sino algo circunstancial. Entonces, a ver, el 4. Ok. Entonces, circunstancial es la forma como se lleva a cabo la obra de Dios adaptada a la época o circunstancias. Lo que yo les decía, lo que hay en 1 Timoteo 3 es una adaptación a las circunstancias. A los hombres que ellos pueden pastorear, pero no se le dice a las mujeres está prohibido pastorear. Lo que Pablo dijo fue, no permito que las mujeres se enseñoreen de los hombres. Eso es una cosa. ¿Y cuál mujer? Pues la esposa, ¿cierto? Sino que la esposa debe estar sometida al esposo. Pero en la carne, mis amados, no en lo espiritual, en la carne, ¿sí? En lo carnal, en lo natural, ¿cierto? En lo terrenal, porque en el espíritu la mujer y el hombre son total y absolutamente libres solamente y sometidos a Cristo, ¿ok? Y también Pablo lo que le dijo a las mujeres, no permito que las mujeres enseñen, sino que aprendan en silencio, pero enseñen que ahí no dice que prediquen, mi amado, y si eso era que la mujer no podía enseñar, recordemos que hay una parte donde Aquila y Priscila le enseñan a Apolo en Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Y Aquila y Priscila eran discípulos, ambos eran discípulos, eran una pareja de esposos, y eran discípulos de Pablo, y los dos, y tenían una iglesia en su casa. O sea que Priscila sí pastoreaba, Priscila sí hacía esas obras de enseñar, mi amado, porque pastorear es enseñar la escritura. Eso es lo que significa pastorear. Entonces sí lo hacía. Lo que pasa es que esta parte de enseñar, que las mujeres enseñen, es que no le enseña al hombre a ser hombre, sino que ella aprenda en silencio. Sí, ella es la que debe aprender más del hombre que venir. O sea, nosotros Dios a la mujer no le dio un hijo para criar cuando tiene un esposo. Sí, no le dio un hijo para criar. Tiene que aprender a ser más mansa, a aprender ella, ¿sí? En silencio, a escuchar, ¿sí? A estar sometida al esposo en lo terrenal. ¿Ok? Bueno, entonces, circunstancial es la forma como se lleva a cabo la obra de Dios adaptada a la época y circunstancias. O sea, Dios es un Dios de orden y Dios muchas cosas las dio adaptadas a circunstancias. Y ahorita les explico, por ejemplo, qué cosas eran adaptadas a las circunstancias. Hay que mirar si es un mandamiento o si es una norma. ¿Sí? Significa que se debe hacer siempre igual, independiente de la época o circunstancias. ¿Es un mandamiento o una norma? Es aquello que siempre se va a hacer. Por ejemplo, lo que Pablo dijo, que las mujeres, que el hombre, que él llegó y dijo, los hombres que van a pastorear deben ser marido de una sola mujer, y no habló de las mujeres, habló de los hombres para pastorear. Entonces es una circunstancial, no es un mandamiento. No es como tiene que ser, la mujer está prohibido que pastoree, solamente van a pastorear los hombres. No, eso fue algo circunstancial. ¿Por qué es circunstancial? Lo podemos ver en toda la escritura. Cuando es un mandamiento, siempre va a ser el mismo mandamiento. El mandamiento no cambia. Por ejemplo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso lo dice en el Antiguo y lo dice en el Nuevo. Eso no cambia, es un mandamiento. No cambia, es vigente, siempre va a estar vigente. El amor es el mandamiento y es vigente. Amar a Dios con todo el corazón, amar al prójimo como a ti mismo, en ese se resume toda la ley. Entonces es vigente, está vigente, no es algo circunstancial. Ah, es que el Señor dijo que amar en el antiguo, pero en el nuevo no, siempre vamos a amar. Siempre, ay, es que bajo la ley se amaba y bajo la gracia se amaba.
siempre, porque es que el mandamiento, mi amado, eh, el mandamiento ni siquiera lo puede cumplir la ley. El mandamiento solamente se puede cumplir por medio de Jesús. Nadie podía amar realmente a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, sin Cristo. Sin Cristo no se puede amar. Entonces el mandamiento realmente es bajo la gracia. O sea, el mandamiento bajo la ley no existe, no hay un cumplimiento, solamente es un cumplimiento parcial. ¿Sí? Entonces, si es un mandamiento, si es una norma o si es algo circunstancial. Bueno, ahora, el mandamiento norma significa que se debe hacer siempre igual, independiente de la época o circunstancia. Mandamiento es indispensable para la salvación. Eso es lo que significa mandamiento. Mandamiento es indispensable para la salvación. Si tú no cumples estos mandamientos, no sos salvo. No sos salvo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mandamiento, si tú no amas, pero mi amado, ¿tú puedes cumplir el mandamiento sin la gracia? No. O sea, por eso para la salvación se necesita exclusivamente a Cristo. Con Cristo yo puedo cumplir los mandamientos, porque Él cumplió todos los mandamientos. Cuando yo estoy unida a Él, cumplo completamente y perfectamente los mandamientos, porque a toda la justicia de Él que Él sí cumplió, se me adjudica a mí. Una norma no es indispensable para la salvación celestial, pero sí para preservar la vida terrenal. Entonces, una norma no es un mandamiento que si tú, por ejemplo, no cumples eso, vas a perder la salvación. No, no la pierdes. Pero puedes perder la vida en esta tierra si no cumples una norma. Por ejemplo, una norma es, por ejemplo, no sé, la ley de la gravedad. Es una ley, es una norma. O sea, no es para la salvación, pero si no se puede violar esa ley. Porque si la violas, pierdes la vida. Por ejemplo, nadie puede violar la ley de la gravedad. Si se tira, pierde la vida. Y no solamente pierde la vida, pierde la vida eterna también. En este caso, no solamente la vida terrenal. Pero aquí lo que estoy diciendo es que la norma significa que arriesga su vida en esta tierra si no cumple la norma. Y estoy hablando obviamente de normas de Dios, ¿ok? Estoy hablando de la Biblia. ¿Listo? Bueno, el 6. Entonces, un ejemplo. Por ejemplo, mandamiento. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. A él oíd. Esos son mandamientos. O sea, sin eso no puedes ser salvo. Así, el mismo que dijo los mandamientos, dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí, es el mismo que dijo, este es mi Hijo amado, a él oí. Sí, entonces es más, sin el Hijo no se pueden cumplir los mandamientos del monte Sinaí. Tú no puedes amar al Señor, no puedes poner a Dios primero, no puedes realmente reposar el Shabbat si no es por medio de Cristo. Sí, porque el verdadero reposo es Cristo. Los judíos deben cumplir el Shabbat, reposar el sábado, pero si no reposan en Cristo, es como si no reposaran tampoco el sábado, no cumplen el mandamiento. Entonces, el mandamiento es eso, Jesús, o sea, hay que amar, y Jesús es uno de los mandamientos. Es que ¿cómo vas a amar a Dios si no lo conoces? Recuerda, ¿qué dijo Jesús? Nadie va al Padre sino por el Hijo. Al Padre, Dios no lo ha visto nadie. El que me ve a mí, ve a Dios, dice el Señor. O sea, nadie ha visto a Dios. El Hijo de Dios se los ha dado a conocer. O sea, realmente nosotros conocemos a Dios por medio de Jesús. Por eso nadie puede cumplir el mandamiento de amar a Dios si no lo conoce. Y solamente lo conoce por medio de Jesús. Tú no puedes amar a alguien que no conoces. Por medio de Jesús conocemos realmente a Dios, entonces lo amamos realmente. Bueno, entonces es un mandamiento. O sea, sin Jesús, mi amado, no hay salvación. ¿Ok? Circunstancial. Dice Levítico 27:30. Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor. Es cosa consagrada al Señor. Levítico 27:30. Entonces, diezmar no era circunstancial. O sea, eso era un mandamiento eterno. Lo que yo hablo aquí de circunstancial era que decía que era la tierra. ¿Sí ves? Por eso el mandamiento, pero es que tenemos que mirar, ¿por qué el Señor decía la tierra? Porque era lo que había en ese momento, no había dinero. Ahora la gente no puede llevar semillas. O sea, si los judíos dan a los sacerdotes, o no sé ellos a quienes diezman, a los rabí o algo, porque ellos sí diezman en la casa del Señor. O sea, en la casa, no sé, en el lugar donde ellos se congregan es donde ellos deben diezmar.
¿ok? Eso es para los judíos. Entonces, ¿ellos qué diezman ahora? Dinero, porque es lo que hay ahora. O sea, si ellos les llevan les llevan, ellos ni siquiera están cultivando. O sea, muchos son médicos, doctores, abogados, comerciantes de otras cosas, no son agricultores y no tienen ganado, entonces no pueden diezmar de eso. Entonces ellos dirían, no, como no tengo semillas, ya no puedo diezmar. Ya eso fue abolido, ¿no? La ley era para siempre. Entonces eso fue circunstancial. En el momento diezmaban eso. Por eso la circunstancia prueba tu corazón. Prueba tu corazón. Porque la gente puede decir, no, ya eso es abolido. Por eso, para los judíos, el diezmar sigue vigente. Pero fue circunstancial que tuvieran que diezmar semilla. Ahora diezman dinero. Ahora, norma. Bueno, entonces eso fue circunstancial. Entonces ya le hablé del mandamiento, le hablé de lo circunstancial y ahora vamos a mirar si es lo de la norma. Por ejemplo, la norma. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto. Todavía, eso es Juan 15:2. ¿A qué se refiere, mi amado? Si usted está en esta tierra y no está dando fruto de salvación para otros, o sea, no está hablando de si usted cree en Jesús, usted ya tiene un fruto de vida eterna, o sea, usted lo tiene. Pero si usted no está dando más que otras personas llegan a Cristo porque usted no está predicando, porque usted no está dando testimonio, y sobre todo es porque usted no está predicando, porque por medio de la predicación, mi amado, es que la gente conoce a Dios. Si usted no le habla a la gente de Dios, ellos no pueden ser salvos. Si usted lo manda a leer la Biblia, ellos no van a ser salvos. Porque la fe viene por el rema de Dios. Y el rema es palabra hablada, no palabra leída en la escritura. Nadie se salva por leer la Biblia. Por eso la gente que dice, yo leí la Biblia y conocí al Señor, quedan muchas dudas si realmente conocí al Señor. Lo que pasa es que son unos egoístas, que realmente escucharon fue a alguien que les predicó y fueron y leyeron la Biblia. Pero son tan egoístas que dicen que fue ellos mismos leyendo la escritura. De hecho, todo el que diga que conoció a Cristo leyendo él solo la escritura, está diciendo que no conoce a Dios. Porque la fe no viene por el logos. El logos es palabra escrita, viene por el rema. Se llama predicación. Si la fe pudiera venir por el logos, la gente nos llamaría a Dios a enviarle Biblia a todo el mundo. Dios no nos dijo, vaya y repartan Biblias. Dijo, vaya, predíquenles del reino de Dios. Predíquenles. O sea, lean usted la Biblia y van y le hablan de eso ustedes a ellos. Nosotros como hijos de Dios sí tenemos que leer la escritura, porque de ahí va la predicación. Si no leemos la escritura, ¿cómo vamos a predicar, mi amado? Pero toda la escritura es útil para el pueblo de Dios. Incluso los reyes tenían que leer, tenían que hacer los reyes y los profetas. Creo que ellos, eso creo que está en Levítico, o no sé, que ellos tenían que escribir toda la Torá, o sea, tener una copia de la ley, ellos para leerla todos los días. Eso, ellos no lo hacían porque se les olvidó, ¿ok? A ellos se les olvidó que tenían que hacer eso. O sea, aunque la ley estaba en Levítico, muchas cosas no se estaban cumpliendo porque ellos no lo hacían. Incluso llegó un rey, creo que fue, ay, no me acuerdo, ¿qué rey? Josías creo que fue, que cuando él llegó a la casa de Dios se dio cuenta que tantas cosas que no se hacían y por primera vez como que se celebró algo que no se celebraba, no me acuerdo qué era, pero hacía tiempo no se celebraba desde Josué, imagínate, desde Josué no se celebraba. Y cuando llegó Josías, ni siquiera se celebró con el rey David, se celebró con Josías que era un descendiente de David. Pero entonces era por ignorancia, por no leer la escritura a diario, porque los profetas, porque se perdió ese conocimiento. El profeta y los sacerdotes no estaban leyendo la escritura para cumplir la ley como decía. ¿Ok, mis amados? Entonces el rey y el profeta creo que tenían que tener una copia de la ley y la ley para leerla, ¿cierto? Y la ley es en Levítico prácticamente, Levítico y Deuteronomio, ¿cierto? Para leerla, para tenerla ahí, para saber qué era lo que Dios quería. Entonces, una norma es, no sé por qué les dije esto, ¿ok? Pero bueno, la norma es, toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que en mí da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Entonces, está en Juan 15:2. ¿Qué está diciendo? Mire, toda rama que está en mí, si está en Jesús, ¿qué significa? Que está en Jesús, mi amado. Está en Jesús. O sea, ¿cómo alguien que está en Jesús pierde su salvación? No la puede perder. Lo que está diciendo es que toda rama que estando en esta tierra, todo hijo de Dios o todo el que realmente cree en Jesús, estando en esta tierra, no da fruto, no lleva a otros a la salvación,
entonces pierde la vida, acorta su tiempo de vida, porque Dios no quiere aquí gente que no está para servirle a Él. O sea, Dios tiene un tiempo y Dios nos prepara para, ¿ok? No es inmediatamente, recordemos que hay tiempo de cosecha. Por eso el Señor dice en su palabra, toda rama que no da fruto la poda, o sea, Él hace un trabajo para. Toda rama que en mí no dice que toda rama que no da fruto la corta, pero recordemos que antes de que dé fruto hay un tiempo para dar fruto. Y primero tiene que crecer las ramas, nosotros tenemos que madurar como personas y todo eso para predicar. Dios no llega y alguien conoce a Cristo, inmediatamente el Señor le pone tiene que ir a predicar y tienes que llegar y empezar a enseñar. Incluso mire que los que pastoreaban o dirigían las iglesias, ¿qué hacían? Decían que tenían testimonio, que no fueran principiantes, que realmente dirigieran su casa. Entonces, es así. O sea, uno es una rama, pero Dios no va inmediatamente a decir, María, estás predicando, si no, yo me hubiera muerto hacía rato, porque ¿cuánto llevo yo en el Evangelio? Llevo desde los 23 años, ahorita tengo 43, o sea, llevo 20 años en el Evangelio. ¿Ok? Entonces, con 20 años en el Evangelio y ahorita es que yo estoy realmente como tal un ministerio. Yo antes sí predicaba, pero no tenía como tal que yo dijera un ministerio. O sea, un ministerio de yo voy a predicar y saber que tengo esa responsabilidad con Dios, de llevarles almas, ¿sí? Esa responsabilidad. Entonces, mire, Dios sí nos puede dar un tiempo para, pero el tiempo lo da Dios. Aunque sí les digo, siempre yo he predicado de Cristo, siempre me ha gustado predicar. Cuando he estado en las iglesias, antes que pertenecía a congregaciones normales y comunes, yo siempre estaba en las iglesias pues predicando en las casas o evangelizando. Siempre esa parte desde que conocí a Cristo, siempre lo he hecho. O sea, siempre lo he hecho. Entonces no le puedo decir que estén tranquilos porque no tienen que predicar, no. Es una norma. Si no da fruto, y Dios sabe en qué momento da fruto, puede ser un mes, 2 meses, 3 meses. Yo sí le digo a la gente, o sea, desde ya, esto está empezando, pues de ejemplo. De ejemplo, lo que pasa es que ya para dirigir como tal un ministerio que sea guiado por ti, tienes que ser que ya tengas un testimonio, pero sí puedes tener un ministerio con alguien más, ¿ok? Con alguien más. Eh, por ejemplo, a las personas que yo les predico, yo sí les invito a que den ejemplo, no tanto a predicar, a los que ya se han bautizado, a los que ya realmente se han entregado a Dios, y les digo que tienen que predicar, que eso hace parte de predicar, tienen que predicar. Y eso es dar fruto. Cuando uno predica, no porque tenga un ministerio constituido, pero sí, solamente salir a predicar, ya eso es empezar a dar fruto. Porque por medio de la predicación la gente salva. Entonces, norma, mi amado. Entonces, mucha gente dice, ¿usted quiere realmente en Cristo tener larga vida de fruto? Porque si no va a ser cortado. Significa que va a morir antes de tiempo. El tiempo Dios le tiene un tiempo para usted. ¿Cierto? 20, 30, que usted muera a los 50. Sí, Dios puede decir que uno muera a los 30. Por ejemplo, el Señor Jesucristo murió posiblemente a los 31 años. Algunos dicen que a los 33. Bueno, murió muy joven, pero fue el tiempo que Dios estipuló. ¿Sí? Para que muriera luego de cumplir su ministerio. ¿Sí entienden, mi amado? No porque alguien muera joven, ay, es que entonces no cumplió. No, no necesariamente. Pero lo que sí digo es, si Dios lo tiene a usted para vivir 50 años y usted no cumple, pues acorta su vida. Se puede morir a los 30, se puede morir antes. ¿Ok? Eso es lo que quiero decirles. Bueno, eso es lo que intento decir con esto. Bueno, ahora vamos lo simbólico versus lo literal. Entonces, la definición. Simbólico es algo natural que tiene un significado espiritual. Mire lo que yo les mostré ahorita. Si toda rama, yo soy la vid, Jesús no es una vid, nosotros no somos una rama. Entonces, algo simbólico para representar algo espiritual. Ahora, literal es literal. Por ejemplo, ojo por ojo y diente por diente. En la antigüedad era literal, ¿sí? Ojo por ojo, diente por diente, era algo literal. Sí era literal. Si tú sacabas un ojo, te sacaba un ojo a ti. O sea, era literal, tú pagabas contigo mismo. Y literal significa que se debe cumplir tal cual, tal cual. Por ejemplo, el diezmo, ¿qué es literal? Que es el 10% de que tú ganas. Eso es literal. Vamos a ver qué ejemplo tengo de este. Bueno, ejemplo.
mandamiento y es literal. Dijo Jesús en 22:37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es literal. Es que lo ames con todo el corazón, con toda el alma y con toda tu mente. No hay una interpretación de eso, es algo que se tiene que cumplir así, tal cual. Y el otro que dice, este es mi Hijo amado en quien me he complacido, a él oír. Eso es literal. Tenemos que oír a Jesús. No es algo simbólico. Jesús se oye, él habla, él es el logos, él es la palabra. ¿Sí? A él se oye. Por eso el evangelio es hablado, deben oír la predicación de Cristo. Ahora, esto es circunstancial, voy a dar otro ejemplo, y este es circunstancial y literal. Está en Levítico 27:30. Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla, todo diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, es del Señor, es cosa consagrada al Señor. Eso es circunstancial y literal. O sea, el diezmo es 100%, pero es circunstancial también a su vez. ¿Por qué? Porque ahí decía que la semilla. Entonces algo, le estoy hablando de lo literal en este momento, lo simbólico versus lo literal. Ahora vamos a ver algo simbólico. Entonces aquí tengo un mandamiento en Juan 15:2 que digo que es una norma, pero es simbólico. Dice, toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda, para que dé más fruto todavía. Entonces es simbólico, pero es una norma, ¿cierto? Es una norma que es simbólica. Es decir, no perdemos la salvación por no dar ese fruto de salvación en otros, por predicar y llevar a otros a Cristo, no vamos a perder la salvación, pero podemos acortar nuestra vida. Eso Dios, ese Dios la corta es eso. Y la poda significa que Dios nos da un trato para que demos más fruto. O sea, por eso nosotros a veces tenemos dificultades, porque Dios está limpiando nuestro corazón todavía aún más para que podamos dar fruto, más fruto todavía. ¿Cierto? Y esa poda, miren que yo les digo a ustedes que venía como de unas vacaciones, ¿ok? Y eso puede significar eso. O sea, venir de vacaciones es eso, ese tiempo en que estoy en Dios me está podando. O sea, está arreglando unas cosas para seguir predicando. Entonces, Dios nos poda para dar mucho más fruto. Nunca se pierde tiempo en Dios. O sea, nunca. Aún el tiempo, recuerde lo que dice la palabra. A los míos les doy el pan mientras duerme. Yo no me tengo que afanar por predicar. Si lo hago en el tiempo de Dios y según Dios, todo va a dar fruto. Tercero, ¿hace parte de la ley o de la gracia? Entonces, definición. La ley viene por Moisés y es para los judíos. Eso debemos entenderlo. Eso es la ley. La ley no es para nosotros. La ley es para los judíos. La gracia viene por Jesucristo y aplica para todos. ¿Ok? Aquí dice, pues la ley, dice Juan 1:17, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es cuando esto quiera. Bueno, dice el 9, la diapositiva 9 dice, mandamientos de la ley y de la gracia. Entonces, ejemplos. Mandamiento, eso es un mandamiento, es literal y es de la gracia. A ver, entonces Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es un mandamiento, es literal y es de la gracia. Eso no es de la ley, ¿sí? Si fuera de la ley, diríamos es para los judíos. No, es de la gracia. El amar a Dios viene de la gracia. Es imposible amar a Dios sin gracia. Sin Jesús es imposible amar a Dios. Aunque esté en el Antiguo Testamento, es de la gracia. Por eso en el Nuevo Testamento Jesús vuelve y lo dice, que es el mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y de tu prójimo como a ti mismo. Y también este que dice, este es mi Hijo amado en quien me he complacido, a él oí. También es un mandamiento, es literal y es de la gracia. Dice acá en 1 Juan 4:19, nosotros amamos porque Él, o sea, Dios nos amó primero, o sea, es de la gracia. Sí, por eso es gracia. O sea, yo no puedo amar a Dios si Dios no me ama primero. Entonces, 1 Juan 4:19 nos aclara, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. O sea, eso es gracia. Gracia es cuando te dan algo a ti y como te lo dieron a ti, ya tú puedes hacer las cosas. Ley es cuando tú lo haces sin nada, tú mismo lo estás haciendo. Y gracia es Dios te dio algo para que lo puedas hacer.
Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí ve? Y la vida eterna es cumplir ese mandamiento y amar a Dios de verdad. Y amarlo es por medio de Jesús, no se puede sin él. Entonces, eso es un mandamiento, esos son mandamientos, son literales, pero son de la gracia. Realmente, todos los mandamientos son de gracia, porque mandamiento implica salvación, o sea, si no lo haces no eres salvo. Y solamente podemos ser salvos por gracia. Entonces, los mandamientos vienen de la gracia. Circunstancial, literal y de la ley. Entonces, aquí. Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla, de la tierra o de fruto del árbol es del Señor. Es cosa consagrada al Señor, Levítico 27:30. Entonces, lo que ya le había dicho, es circunstancial porque era la semilla, ya no hay semilla como tal, ya no hay agricultores, ya todos no son agricultores como en la época que se dio este mandamiento. Esta ley, más que mandamiento, es una ley, ¿ok? Es circunstancial, es literal y es de la ley. ¿Qué pasa con la ley? La ley no significa que... La ley significa obediencia, mi amado. O sea, el mandamiento es algo que se tiene que hacer. La ley es algo que tú lo puedes hacer, pero por más que tú lo hagas, no vas a ser salvo por cumplir la ley. Pero si amas realmente a Dios, vas a cumplir la ley. Por ejemplo, los judíos. Por ejemplo, un judío no sería salvo si no está circuncidado, creería yo, porque estaría desobedeciendo a Dios. ¿Sí? Estaría desobedeciendo a Dios. O sea, yo le digo a Dios, no, yo lo quiero hacer a mi manera. O sea, Dios dio unas cosas, por ejemplo, a mí no me salva si yo voto las imágenes. Eso no me trae salvación. ¿Sí? Es una ley que Dios dice, no tengas imágenes. Eso hace parte aunque también de los mandamientos. Eso es un mandamiento, sí. Creo que es un mandamiento. Sí, sí es un mandamiento porque son los mandamientos que Dios dio. ¿Cierto? No tendrás imagen ni ninguna semejanza. Esos son mandamientos. Sí, los tengo que cumplir y hace parte de ese mandamiento de amar a Dios. Yo porque tendría imágenes si amo a Dios. Y a él no le gusta, entonces no tendría imágenes. ¿Ok? Pero entonces, esto más que todo son las cosas que son exclusivamente como para el judío, son como más como la ley. Bueno, ahora les traigo un ejemplo de una norma que es simbólica y que es gracia. Toda rama que en mí, el mismo ejemplo de siempre, toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto. Entonces es una norma simbólica y es de la gracia. No sé si ya lo había leído y lo repetí, pero bueno. Ahora vamos a la diapositiva 10. Ahora, 4. Ley perfeccionada o reemplazada o ley vigente. Mi amado, la ley que está en Levítico nunca es abolida. Es para los judíos, pero no es abolida. ¿Qué significa? Que fue perfeccionada, es reemplazada o es vigente. Hay leyes que son vigentes, por ejemplo, la circuncisión, eso es de la ley. Eso sigue vigente para los judíos. Pero en nosotros es una ley perfeccionada y también los judíos que tenemos que ser circuncidados en el corazón. Incluso eso está, hoy lo leí en un grupo que prediqué y hoy leímos Romano 2. Y ahí termina ese capítulo diciendo eso, que la circuncisión que necesitamos todos, aún los judíos que se circuncidan en la carne, la circuncisión también del corazón. Entonces, mire, es una ley para los judíos circuncidarse en la carne, sí, pero es una ley perfeccionada tanto para judíos como para nosotros estar circuncidados en el corazón por medio de Jesús, por medio de amar realmente al Señor. Entonces, toda ley judía tiene una aplicación para nosotros los gentiles. Tiene una aplicación y también para los judíos, porque la ley solamente es algo simbólico de lo grande que tiene que hacer. Se circuncidan en su carne para que se circunciden en el corazón. Cuando yo hablo de su carne es en el prepucio del hombre, se circuncidan en ese prepucio para que también circunciden su corazón. Y circuncidar el corazón es entregar el corazón a Dios. Eso significa entregar el corazón a Dios, que no sean nuestros deseos, nuestros anhelos, sino que, Señor, que sea lo tuyo, que se haga tu voluntad, me agrada, me rindo a ti, Señor, ayúdame para que lo que mi corazón ame sea lo que tú amas. Bueno, la 11 dice, en diapositiva 11, la ley judía nunca es abolida, siempre permanece o es reemplazada. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último, Hebreos 19. O sea, quitar lo primero, que fue lo que gritó primero, los sacrificios. Ahí está hablando en Hebreos, sacrificios y ofrendas no te agradaron. O sea, el Señor no se agrada por los sacrificios de los animales, porque ellos, eso no perfecciona a nadie.
Era solamente algo simbólico que Él nos decía, Cristo va a venir y la sangre de Él sí me va a agradar. Entonces, por eso fue lo único que fue quitado y fue abolido, el sacrificio de animales. ¿Por qué? Porque fue establecido lo que es perfecto. Entonces, realmente la ley más que abolida es que perfeccionada. O sea, quita esto primero para establecer lo perfecto. ¿Ok? Entonces, como alguien, un arquitecto o un ingeniero que hace una maqueta de un edificio, pero ese edificio, esa maqueta se tiene que ser quitada y tiene que construir realmente el edificio que va a construir. No, esa maqueta no sirve de nada. O sea, no sirve. Eso simplemente es algo simbólico para lo que venía después. ¿Sí? Entonces el sacrificio de animales no perfeccionan, simplemente era un simbolismo de que el Señor venía a sacrificar, se iba a sacrificar por nosotros. Sin embargo, cuando los judíos en el tiempo obedecían sacrificando animales, eso era bueno porque era una obediencia a Dios. O sea, aunque sea algo que no santificara realmente a nadie, el hecho que obedecieran a Dios les servía a ellos, de estar en una mente y una conciencia sana con Dios porque te estoy obedeciendo lo que tú quieres y según mis medios en el momento, porque cuando eso Cristo no había venido, entonces como Cristo no había venido, lo único que había eran los sacrificios de animales, pero ya que Cristo vino, ya eso fue abolido. Entonces fue, quítalo primero para establecer lo último. Entonces eso realmente fue lo que fue quitado, pero la ley en sí no fue quitada, ninguna ley fue quitada, se fue perfeccionada. Dice, por ejemplo, Mateo 38:40. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, no resistáis con mal. Antes a cualquiera que te hiere una mejilla diestra, vuélvele también la otra. Y el que quisiera ponerte a pleito y tomar tu ropa, déjale también la capa. Entonces aquí está diciendo claramente el Señor que eso fue quitado, eso fue abolido porque fue perfeccionado, porque ya no es ojo por ojo y diente por diente, sino que antes al que me maltrata, yo lo trato con amor. Es eso, yo le digo, ok, pues, pero no más tengo una mejilla más, pongo la otra, significa darle oportunidad de cambio. O sea, a mi Dios yo le doy una oportunidad, pero, y no estoy ahí pendiente para pelear. Dice, el ojo por ojo no fue abolido, sino perfeccionado por la gracia. La ley no puede ser abolida porque significa que el culpable sea absuelto. Yo leí hoy en Daniel 6 que cuando la ley de Media y Persia no podía ser abolida. O sea, si Darío tuvo que enviar a su amigo Daniel al foso de los leones, porque él no podía abolir la ley. Entonces eso fue lo que pasó con Cristo. Cristo pagó por nosotros porque la ley no puede ser abolida. El ojo por ojo y diente por diente se cumplió en Cristo. Jesús pagó por nosotros. Por eso ahora es que Él nos dice, se os dijo ojo por ojo, pero como yo puse mi ojo por ti, María, ahora tú, el que te diera el ojo, no le quites el ojo. Pon tu otro ojo, ¿sí? Porque yo salvé tus ojos. Como yo los salvé, ahora tú los entregas. Para que otros sean salvos por medio de ese testimonio tuyo. Es eso, o sea, Jesús puso el ojo en vez de mí. Por eso no fue abolido, simplemente Él lo cumplió. Y como Él lo cumplió, entonces Él me dice ahora a mí, no es ojo por ojo y diente por diente, porque ya tus ojos no deberían estar, porque tú, ese ojo por ojo, ya tú te quedarías sin 100 ojos si tuvieras 100 ojos. ¿Sí? De tantas cosas malas que has hecho, María. Pero, como yo he salvado tus ojos, cuando alguien te los quite, cuando alguien venga, tú ofrece tus ojos para que, esto no es literal, ¿sí, mi amado? Esto es algo simbólico, ¿cierto? El ojo por ojo, diente por diente, es algo ya simbólico, ¿sí? Dios está diciendo simbólico, no está diciendo que si me chuzan el ojo yo voy y le pongo, póngame el otro ojo, no. Es algo simbólico. Obviamente, si a mí me chuzan un ojo, salgo corriendo, ¿sí? Eso es ese sentido común. O sea, ¿yo qué voy a salvar al otro porque le pongo mi otro ojo? No, salgo corriendo. Es cuando me hieren en el alma, me hacen daño, entonces yo le pongo el otro ojo. ¿En qué sentido? En que oro por ellos. Por ejemplo, Esteban lo apedrearon y él puso el otro ojo. ¿Qué dijo? Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Oró por los que le están haciendo daño. Eso es poner el otro ojo. El culpable pagará su crimen. Aunque pongamos la otra mejilla, no significa que el culpable sea absuelto. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Sí, mi amado, o sea, el hecho que pongo la otra mejilla no significa que la persona que me golpea no va a ser
pagar su crimen, sí lo va a pagar. En el tiempo de Dios, si no se arrepiente. Por eso hay que dar tiempo a la ira de Dios, y la ira de Dios es al final de los tiempos, mi amado. Dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, incrédulos, abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mira, ahí está el tiempo de la ira de Dios. Y 40, Dios mío, tengo 20 minutos para hablarles. Bueno, voy a dejarles aquí esta diapositiva 12. Después sigo hablando mañana con la gracia de Dios. Vamos a leer entonces primera de Timoteo 4. Ok. Bueno, vamos a leer entonces primera de Timoteo 4 con la gracia del Señor. Pero el Espíritu expresamente dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que han sido cauterizados en su misma conciencia, que prohíben casarse y mandan abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen los creyentes, los que han conocido plenamente la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada es despreciable cuando se toma con acción de gracias, pues es santificado por medio de la palabra de Dios y la oración. Exponiendo estas cosas a los hermanos, serán buen servidor de Cristo Jesús, nutrido. Exponiendo estas cosas a los hermanos, serás buen servidor, le está hablando a Timoteo, de Cristo Jesús, nutrido con la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido de cerca. Pero evita las fábulas profanas y propias de viejas. Ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad es provechosa para todo, teniendo promesa para la vida presente y para la venidera. La piedad, mi amado, yo he leído en otras partes y la piedad tiene que ver con, según entiendo, es que es con tener reverencia a las autoridades. ¿Sí? Reverencia a qué autoridades espirituales, las autoridades terrenales. Primero el César. Entonces, la autoridad terrenal, yo se lo he dicho muchas veces. En la casa, ¿quién es? El mamá y papá. Y también, ¿quién es autoridad? Pues el esposo. Es una autoridad terrenal. En el trabajo, el jefe es una autoridad. Y en la nación es autoridad el presidente, el alcalde, el gobernador. Pues para cada cosa donde uno esté. Y también autoridad, quien los semáforos, la policía, el ejército, todo lo que es autoridad, mi amado, todo lo que es norma. Entonces, eso es lo que realmente nos debemos ejercitar en ser obedientes. Espiritualmente, ¿qué debemos obedecer, mi amado? Lo principal usted es Cristo, es obedecer a Cristo. O sea, no poner a nadie por encima de Cristo. Ah, que el pastor dijo, no, es lo que diga Cristo. Yo no puedo someterme a pastores, mi amado. Yo me someto espiritualmente a Cristo. O sea, los pastores muchas veces quieren, o los ministros de Dios, quieren someter a la gente. Y no es así. Ellos están es para servir a la gente, para amar. El Señor dice, el mayor que sirva al menor es para servir. Y usted no sirve, ¿qué es un mesero? Usted ve un mesero que te sirve con mal. No, un mesero te debe servir bien, atenderte bien. Un mesero no te está diciendo, obedéceme, sométete a mí. No, está ahí sirviendo. Y a las personas que yo les predico, de esa manera soy con ellos. Yo antes les sirvo. O sea, yo no estoy para someterlos. Nunca les digo, me tienen que obedecer. Yo les digo, obedezcan a Dios. Es por Dios que tienen que hacer esto. Es por Dios que deben dejar el pecado. Es por Dios que deben casarse. Es por Dios que deben bautizarse. No por mí. Es por Dios porque Dios demanda eso y es para su propio bien. Dios demanda eso porque sin eso, Dios sin obediencia y sin creer en Cristo no te va a aceptar. No te va a aceptar. Porque Él es santo. Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces eso es lo que yo les digo a la gente. Pero yo jamás le digo a alguien que se someta a mí. Jamás. Porque no se trata de eso. Estoy es para servir. Yo soy servidora. Eso significa el servicio del ministerio, servir. Vea, incluso ahí dice el título, el buen servidor de Cristo, dice este capítulo. Entonces, esto es lo que yo veo como la
lo espiritual. Entonces lo espiritual es, Cristo es principal y es mi pastor. No tengo otro pastor. ¿Ok? Nadie es mi pastor. Es Cristo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Ok? Y lo otro, porque es el único que da la vida por mí. Yo como sé que Él es el pastor porque dio la vida por mí. Yo soy el buen pastor que da la vida por las ovejas. Entonces, ¿quién la dio? Es Él. Literalmente Él la dio. Entonces, bueno, lo otro que yo me debo someter espiritualmente, entonces dice que lo primero son los apóstoles. Entonces me debo someter al Nuevo Testamento. Los segundos son los profetas. Me debo someter al Antiguo Testamento. Esos son los profetas. Todo el Antiguo Testamento fue escrito por profetas. Todo el Nuevo Testamento fue escrito por apóstoles, porque los apóstoles fueron los que el Señor se les apareció luego de resurrección. Los profetas son los que el Señor, los otros que Dios les hablaba. Por eso la Escritura dice, Dios les habló a los hombres por medio de los profetas. En este tiempo les hablaba por medio del Hijo. ¿Sí? Entonces, esos son los apóstoles, los que conocieron al Hijo, los que estuvieron caminando con el Hijo y a los que el Hijo se le apareció. Y eso incluye al apóstol Pablo, porque Jesús se le apareció en visiones. Sí, por eso digo, o sea, nadie es salvo porque leyó la Escritura. La gente es salva o porque Jesús literal se les apareció en una visión, como a Pablo, y eso lo salva, o Jesús se les aparece cuando predicamos por medio de la voz. Oyen a Jesús. Cuando un hijo de Dios predica de Cristo, o cuando alguien que está en el camino de Dios predica, que está sometido realmente a Cristo y ha sido enviado por Cristo a predicar, predica. Incluso, por ejemplo, muchos fueron salvos por medio de Judas, porque Jesús envió a Judas, aunque Judas no fue salvo. Por eso muchos van a decir, Señor, nosotros predicamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y él dirá, no los conocí. Porque Dios siempre puede enviar gente que aún no es salva. ¿Por qué? Porque hay gente que hace la obra asalariado. O sea, hay pastores asalariados que solamente sirven por el dinero. No sirven porque aman al Señor, sino por el dinero. Fiel es la palabra y digna de toda aceptación, porque para eso trabajamos arduamente y luchamos, pues hemos puesto la esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Continúa mandando estas cosas y enseñándolas. Nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza. Mientras voy, dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado por medio de profecía, con imposición de las manos del consejo de ancianos. Entonces, mire, fue una encomendación de gente de la iglesia de Dios que puso también a Timoteo. ¿Ok? Entonces, muchas veces sí, mucha gente, por ejemplo, yo digo, yo solamente me someto a Cristo, pero mi amado, a mí sí me ungió un pastor, ¿sí? O sea, uno no sabe cuándo el Señor lo envía a uno, ¿cierto? Porque uno no sabe, pero Dios pone al servicio personas que en el momento uno ni entendió y de pronto ellos tampoco ni entendieron. Pero en cierta ocasión a mí un pastor me dijo que ese don que tienes se multiplica o algo así, ¿cierto? Entonces, sí es por medio, claro que sí, yo sí creo en la imposición de manos, yo sí creo, y es Dios el que lo hace. No sé si el otro pastor es perfecto o no es perfecto, eso no importa, pero Dios envía. Entonces aquí dice que el Consejo de Ancianos impuso las manos sobre Timoteo y que avive ese don que ya puso. Entonces, mi amado, sí, o sea, yo no puedo negar esto, sí, no puedo negar que ahí está Dios. Yo sí digo, solamente tengo a mi Señor, pero mi Señor envía gente en su momento cuando Él necesita una obra, necesita enviar a alguien. Y no fue que a mí llegó y me dijeron, ve a predicar. No, eso lo hicieron hace 2018, 2017, 2018 yo creo. Alguien hizo eso por mí. Alguien impuso sus manos sobre mí con respecto a mi don, ¿cierto? Y bueno, entonces yo sí creo en esto. Yo sí creo en la imposición de manos. Entonces dice, voy a volver a leerles. No descuides el don que hay en ti que te fue dado. Mire, fue dado. O sea, los dones sí los da por medio de la iglesia. ¿Ok, mi amado? Que lo fue dado por medio de profecía con imposición de las manos del Consejo de Ancianos. Es un don de profecía, o sea, ese don es, profecía es algo adelantado, te están diciendo, vas a hacer esto, es algo profético, no lo has hecho todavía, te lo están dando para tu servicio. Así Timoteo también tuvo una imposición de manos. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas,
para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persevera en ello, porque haciendo esto te salvarás tanto tú como los que te escuchan. Entonces, mi amado, mire, aún ni Timoteo todavía decía, soy salvo. ¿Este quién dice que es salvo, mi amado? O sea, yo digo, he nacido de nuevo, pero yo lo sé. Pero eso se prueba, mi amado, es en que permanezca en Dios. Que permanezca hasta el final en Él. En eso se prueba, mi amado. Mira aquí dice que te sirve para la salvación tuya y de otros. ¿Y cuál salvación? La que yo les dije. Si ya Cristo es yo nací de nuevo, pues ya estoy salva y nadie me va a arrebatar la salvación. Pero la salvación de esta vida, si yo no sigo los parámetros y las normas de Dios, puedo perder mi vida. Porque Dios quiere que haga las cosas como Él quiere. Si Él quiere que yo predique hasta ahora a ustedes, Él quiere eso. Y si dejo de hacerlo, yo lo puedo dejar de hacer porque Dios me está podando, porque Él dice, tranquila, o sea, pero si Dios me dice algo que debo hacer, debo hacerlo. Si no lo hago, Pablo dice, ay de mí si no predico el evangelio, porque es impuesto algo como que, o sea, es algo impuesto, es algo que le carga, que lo tiene que hacer. Así para mí es esto de predicar, por eso yo les digo, es lo que me da más alegría. A mí esto me da mucha alegría, es lo que más me gusta hacer, es lo más fácil para mí hacer, aunque es complicado hacerlo, ¿sí? Yo digo que es lo más fácil para mí, pero es complicado porque significa que mis otras áreas estén alineadas, tengo que estar pendiente de ellas. Por eso acá dice, sé fiel, ten testimonio, dedícate a ellas, o sea, a la palabra, a cuidar tu parte espiritual, a dar testimonio en tu familia, en todo. Entonces, este es el mensaje de hoy, mis amados. Ya voy a terminar. Espero que esto los bendiga grandemente. Entonces, la escritura sí es esto. Dice, dedícate a la lectura. Yo como persona, todo el ministro de Dios tiene que dedicarse a la lectura. Y toda persona que está siendo enseñada debe dedicarse a escuchar la predicación. Hasta que ellos puedan entender por sí mismos la escritura. Mi amado, hasta que la entiendan, o sea, deben leerla y si el Señor les está hablando y seguirse exponiendo la predicación hasta que ustedes mismos tengan el don de Dios, tengan el Espíritu Santo en sus vidas, nazcan de nuevo o por lo menos estén en ese camino donde Dios les habla, donde Dios los dirige, donde ustedes tienen comunión directa con el Señor. Y esa comunión, mi amado, no viene si usted no está alejado del pecado, si usted no decide por Cristo, tiene que decidir por Cristo, tiene que decir, yo voy a seguir, es a mi Rey Jesús. Bueno, mi amado, entonces termino esto en oración. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que te glorifiques grandemente, que cada persona realmente te conozca, te ame, te busque, Señor Dios Todopoderoso, y que entiendan la Biblia, Señor, de una manera de una manera como tú quieres que la entendamos, Dios. De una manera que podamos ver, que podamos ser flexibles, que podamos entender más allá, que podamos entender realmente el mandamiento, que podamos entender realmente la escritura y no ponerla como excusa para imponer a otros cosas que tú no has dicho, Padre. Te pido, Señor, que nos des amor, gran amor, y nos des amarte mucho, Señor. Cuando amamos a la persona, siempre vamos a hacer lo mejor, siempre. Danos mucho amor porque recuerda, Padre, que nosotros amamos porque tú nos amas primero. Danos mucho amor para amarte mucho más, Dios. Y entender ese amor. Ya nos has dado mucho amor, que es tu Hijo. Es que entendamos ese amor derramado tan grande y tan maravilloso. Gracias, Rey, por tu gran amor. En nombre de Cristo Jesús te he orado. Amén, amén. Que tengan una feliz noche. Y con la gracia de Dios los espero mañana, despuesito de las 6 AM.